El vaquero pobre avanzaba lentamente sobre su caballo, bajo un cielo que parecía desgarrarse en 1000 pedazos. La lluvia caía con fuerza, golpeando su sombrero y empapando su chaqueta de cuero viejo. Cada gota se mezclaba con el barro del camino, y los cascos del animal producían un sonido hueco, como si el mismo suelo llorara con el agua. El viento silbaba entre los árboles, y a cada relámpago, el horizonte se iluminaba solo por un instante, revelando sombras fugaces que desaparecían de inmediato. No era raro que aquel hombre recorriera los caminos desiertos en la noche. Había pasado gran parte de su vida en soledad, con su caballo como único compañero fiel. Sus días se consumían trabajando en las tierras de otros, cuidando ganado ajeno y aceptando el pago justo para sobrevivir. Nunca había conocido la abundancia, pero en su pobreza había aprendido la fuerza de la paciencia y el valor del silencio. Mientras cabalgaba, pensaba en lo pequeño que era frente a la inmensidad de la tormenta. El agua le calaba hasta los huesos, y aún así seguía adelante, como si su destino lo empujara hacia algún lugar desconocido. Fue entonces, entre el rugido del trueno y la cortina de lluvia, que sus ojos divisaron una silueta. Primero creyó que era un tronco caído, una ilusión causada por la niebla espesa que flotaba sobre el camino. Pero al acercarse, el corazón le dio un vuelco. Allí, encogida bajo un árbol torcido, estaba una mujer joven. Sus cabellos oscuros estaban pegados al rostro por el agua, y sus brazos sostenían con desesperación a un pequeño bulto envuelto en telas empapadas. Era un bebé. El vaquero tiró de las riendas y el caballo se detuvo bruscamente, resoplando con cansancio. El hombre fijó la mirada en aquella escena y, por un instante, el mundo entero pareció quedarse en silencio. Solo se escuchaba el llanto débil de la criatura, un sonido tan frágil que se confundía con el golpeteo de la lluvia. La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del vaquero. Eran ojos cansados, llenos de miedo y agotamiento, pero también cargados de esperanza, como si la llegada de aquel hombre fuese una señal. No pronunció palabra alguna, quizá porque la voz se le había apagado, quizá porque sabía que no era necesario explicar nada. El vaquero sintió un nudo en la garganta. Nunca había sido hombre de grandes discursos ni de preguntas innecesarias. Su vida le había enseñado que, a veces, lo que más se necesita no son palabras, sino acciones. Con un movimiento lento, descendió del caballo. Sus botas chapotearon en el barro, y se acercó a la mujer con paso firme. El bebé volvió a llorar, esta vez con un sonido más agudo, como un reclamo desesperado de calor. La mujer lo meció torpemente, temblando de frío. El vaquero, sin decir nada, extendió su poncho de lana áspera y lo colocó sobre los hombros de la madre y el hijo. El tejido estaba húmedo, pero aún conservaba algo de calor. La mujer lo aceptó con una gratitud silenciosa, y por un instante dejó escapar un suspiro de alivio. El caballo relinchó suavemente, como si también comprendiera la urgencia de la situación. El vaquero sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. La tormenta empeoraba, y aquel lugar abierto no ofrecía refugio. Sin pensar demasiado, le hizo un gesto a la mujer, invitándola a subir al caballo. Ella dudó, pero la mirada serena del hombre le transmitió confianza. Con cuidado, ayudó a la madre a montar con el bebé en brazos. El vaquero volvió a tomar las riendas y caminó junto al caballo, guiándolo a través del lodazal. No dijo una palabra, no preguntó de dónde venían, ni por qué estaban solas en medio de la tormenta. Lo único que importaba era llevarlas a un lugar seguro. Cada paso era pesado, pero su determinación lo mantenía firme. La lluvia no daba tregua. Caía con tanta fuerza que apenas se podía ver el camino. Sin embargo, el vaquero conocía cada rincón de aquellas tierras. Había cabalgado por esos senderos desde niño, y aunque las sombras y la oscuridad se mezclaban, sus pies parecían recordar el rumbo mejor que su propia mente. Mientras avanzaban, la mujer cerraba los ojos, confiando en aquel extraño que el destino había puesto frente a ella. El bebé, arropado bajo el poncho, comenzó a calmarse poco a poco, hasta emitir un leve murmullo de sueño. Y en ese instante, aunque la tormenta seguía rugiendo, el vaquero sintió una extraña calma en su interior. No sabía por qué estaba haciendo aquello. No había recompensa, ni promesa, ni explicación. Tal vez porque en su soledad comprendía demasiado bien lo que significaba sentirse desamparado. Tal vez porque, en lo profundo de su ser, aún quedaba un rincón de ternura que no había sido apagado por la dureza de la vida. La choza humilde donde vivía no quedaba lejos. Una construcción sencilla, hecha con madera y techo de paja, pero suficiente para ofrecer un poco de calor y refugio. El vaquero aceleró el paso, sintiendo que cada minuto contaba. No había lugar para palabras, ni para dudas. Había encontrado a una madre y a su hijo bajo la lluvia, y su corazón le dictaba que debía protegerlos, aunque no supiera quiénes eran ni de dónde venían. Y así, entre la tormenta y el silencio, comenzó aquella historia.
Una historia donde un hombre pobre y solitario, una mujer agotada y un bebé indefenso se unieron bajo la fuerza invisible de la compasión. Sin decir palabra, el vaquero desmontó del caballo. Sus movimientos eran pausados, firmes, como si cada gesto hablara en su lugar. Con una mano sostuvo las riendas y con la otra ofreció apoyo a la mujer, que bajó con dificultad, aún sosteniendo con fuerza al bebé dormido en sus brazos. La lluvia no daba tregua, pero en ese instante ya no importaba. Habían llegado a la choza del vaquero, una construcción modesta levantada con sus propias manos, refugio solitario de tantas noches calladas. La puerta de madera crujió al abrirse, y un olor a tierra húmeda y a leña seca los recibió. El vaquero indicó con la mirada un rincón donde la mujer podía sentarse. Ella obedeció sin pronunciar palabra, acurrucando al pequeño contra su pecho, como si temiera que en cualquier momento el mundo volviera a arrebatarle la frágil calma recién hallada. El hombre se agachó junto a la chimenea, tomó unas ramas secas cuidadosamente guardadas bajo un techo de paja y comenzó a encender el fuego. El chisporroteo de las primeras llamas rompió el silencio, iluminando la estancia con una luz temblorosa y cálida. Poco a poco, el calor se fue extendiendo, empujando hacia afuera la humedad que impregnaba la habitación. La mujer observaba en silencio. Sus labios temblaban, quizá de frío, quizá de emoción. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, se llenaron de lágrimas que no se atrevía a derramar. El vaquero, sin mirarla directamente, colocó cerca del fuego un par de mantas raídas pero limpias. Con un gesto sencillo, le indicó que las usara para cubrirse. Ella lo hizo, envolviendo primero al bebé, que de inmediato dejó escapar un suspiro de alivio, y luego a sí misma, buscando resguardo en aquel abrigo inesperado. El silencio que reinaba entre ellos no era incómodo. Más bien, era un silencio lleno de respeto, donde las palabras sobraban. Cada acción hablaba por sí misma. El fuego encendido, la manta compartida, el techo ofrecido. El vaquero no preguntó su nombre ni su historia, no era el momento. Lo único importante era que madre e hijo estaban a salvo. Una vez asegurada la hoguera, el hombre se levantó y sacó de un viejo baúl un trozo de pan duro y un poco de leche que aún quedaba en una vasija de barro. Era poco, pero lo puso sobre la mesa sin dudarlo, como si aquel alimento estuviera destinado desde siempre a esos desconocidos. La mujer dudó en aceptar, pero la insistencia silenciosa del vaquero la convenció. Agradecida, partió un pedazo de pan y lo humedeció en la leche para poder llevarlo a su boca con suavidad. Luego, con infinita ternura, acercó un poco del líquido a los labios del bebé, que bebió apenas unas gotas antes de volver a dormirse. El vaquero la observaba discretamente, cuidando de no invadir su espacio. En su interior, sentía una mezcla de emociones que hacía tiempo no experimentaba: compasión, ternura, y una extraña paz que nacía del simple hecho de ayudar. Su vida había sido hasta entonces una cadena de días idénticos, duros y solitarios. Pero esa noche, bajo su techo pobre, algo había cambiado. El fuego crepitaba con fuerza, y la lluvia afuera comenzaba a perder intensidad. La mujer, arropada y alimentada, parecía recuperar poco a poco el color en las mejillas. Por primera vez desde que la vio, el vaquero notó un leve destello de tranquilidad en sus ojos. Ella intentó hablar, pronunciar alguna palabra de gratitud, pero él levantó la mano suavemente, indicando que no era necesario. No hacía falta agradecer lo que se hacía de corazón. La noche avanzó. El vaquero preparó un rincón con mantas en el suelo para que la madre y el niño pudieran descansar. Ella se acostó con cuidado, aún temerosa de cerrar los ojos, como si la desgracia pudiera regresar en cualquier momento. Pero la calidez del fuego y la seguridad del lugar terminaron por vencerla. El bebé dormía plácidamente, y ella, agotada, se dejó llevar por el sueño. El vaquero permaneció sentado junto a la hoguera, en silencio, vigilando. No podía dormir, sentía la responsabilidad de proteger a aquellos seres frágiles que el destino había puesto en su camino. Afuera, la tormenta finalmente cedió, y solo quedó el sonido del agua escurriendo por el techo de paja. Cuando el amanecer comenzó a asomarse, un débil rayo de luz se filtró por las rendijas de la choza. La mujer abrió los ojos y lo encontró allí, aún sentado, con la mirada perdida en las llamas moribundas. Por un instante, creyó que había soñado todo. Pero al ver al vaquero y sentir el calor que los rodeaba, comprendió que seguían vivos gracias a aquel hombre silencioso. No hubo discursos ni promesas. La mujer sabía que su camino aún sería difícil, pero ya no se sentía sola. El vaquero, por su parte, entendió que en su pobreza había algo más valioso que el dinero, la capacidad de compartir lo poco que tenía. Aquel encuentro, nacido en medio de la tormenta, no fue casualidad. Fue un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en oro ni en tierras, sino en la bondad capaz de tender la mano en el momento más oscuro. Y aunque sus vidas seguirían rumbos distintos, en lo profundo de sus corazones ambos sabían que esa noche los había unido para siempre un lazo invisible.
El vaquero pobre, la madre agotada y su bebé encontraron en aquella choza algo que ni la lluvia, ni el frío, ni la soledad podían arrebatar, la certeza de que un corazón